Aquí estamos de nuevo, hermanos. Gracias al Señor que podemos continuar con el tema que estamos siguiendo, la inminencia en las Escrituras. Estamos viendo que la inminencia aplicaba para los que escucharon al Señor, la inminencia era para esa generación, no para nosotros. Eso es lo que hasta ahora hemos entendido. Y estamos analizando ya varios versículos. El último de los que vimos el martes fue este de Juan capítulo 21, cuando el Señor dice aquí en el versículo 22, le dice a Pedro, hablando acerca de Juan, el versículo 22 de Juan 21 dice, le dijo Jesús, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y entonces estábamos viendo ese de hasta que yo venga. ¿Sí? Ese, y entendemos que, claro que se refiere a la venida del Señor. Y de ahí el jueves, perdón, el martes, les explicaba yo que algunos piensan, son pocos sí, que Juan todavía está vivo, esperando que el Señor vuelva. Algunos piensan, deben ser los menos yo creo, pero hay algunos que creen que es uno de los Highlanders. Y nosotros, según las Escrituras, vemos que esto que dice el Señor es porque Él iba a volver en aquella generación, la que lo vio a Él. Entonces, con razón que dice, si quiero que quede hasta que yo venga, entonces está hablando de que Él iba a volver en esa generación. Y ya sabemos que iba a venir, según Mateo 16, 27, 28, iba a venir en la gloria del Padre con sus ángeles y que en esa venida iba a haber también resurrección y juicio. Él venía con recompensa para dar a cada uno según sea su obra. Lo mismo que cita Apocalipsis, capítulo 22 al final. Entonces, claro, si uno lee la Biblia con lo que uno ya trae, ¿ya? Y lee estos versículos, entonces puede llegar a pensar que como Dios todo lo puede, entonces uno podría llegar a pensar que, claro, Juan todavía está vivo, ¿ya? Pero a la luz de las Escrituras, lo repito, a la luz de las Escrituras, el Señor había dicho que iba a volver en la generación que lo vio a Él, ¿ya? Y por eso que el versículo 23 un poco también, yo creo que aclara un poco lo que se atiende, por lo menos a dar a entender lo que significa un poco hasta que yo venga. Porque dice el versículo 23, se difundió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. ¿Se fijan? No moriría. Pero Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, que a ti. Claro, un poco aclara que se había malinterpretado pensando que Juan no iba a morir. ¿Sí? Pero él claramente dice que el Señor no le dijo eso, sino que si quiero que se quede hasta que yo venga, y de nuevo lo repite aquí, hasta que yo venga. Entonces, de nuevo nosotros que estamos viendo que hay inminencia en las Escrituras para la generación que viva el Señor, entonces hasta que yo venga, esta repetición que se da acá, está en armonía con los otros textos que hemos podido estar investigando y que no creemos, por lo menos yo no creo, que Juan esté vivo, el discípulo amado esté vivo. No, tendría que tener ya casi 2000 años y sería, sería totalmente ajeno a lo que el texto en su contexto enseña. ¿Ya? Ok, Hermano, sí, adelante. es que no entendí bien. ¿Lo puedes repetir? Sí, por supuesto. Y gracias porque interviene, ¿ya? Súper bueno, me alegra cuando se hace así. Resulta que
aquí estamos nosotros en Juan capítulo 21, ¿ya? Y entonces el Señor está hablando con Pedro acá. Después tú lo puedes ver en el contexto completo, Juan 21. Y el Señor ya había resucitado acá. Entonces aquí, si empezamos a leer del versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, esta es una nota que pone el escritor Juan, entendemos que es Juan el que escribe, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Fíjate aquí Pedro, el Señor le dice a Pedro que lo siga. ¿Ya? El versículo 20, entonces ahora, recordemos, el Señor ya ha resucitado y se ha manifestado a los discípulos y estaban comiendo y todo lo que tú puedes ver en el contexto, ¿ya? Entonces, una vez que el Señor le dice a Pedro que lo siga, el versículo 20 de Juan 21 dice, Pedro, volviéndose, vio a aquel discípulo a quien Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces entendemos que podría ser Juan, lo más probable es que sea Juan, algunos tienen una opinión distinta, pero independiente de quién sea por ahora, ¿ya? Entonces le, se refiere a este discípulo, ¿no? Discípulo amado. Entonces, el versículo 21 dice, cuando Pedro lo vio, le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿y qué de este? Capta la escena. Entonces, el Señor le dice a Pedro que lo siga y Pedro ve que también el discípulo amado, también seguramente siguiéndolo, ¿ya? Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? Entonces el versículo 22 le dijo Jesús, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y el versículo 23, se difundió entonces este dicho entre los hermanos que aquí el discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Ya? Entonces, ahora, con respecto al tema que estamos viendo, si el Señor en el versículo 22 le dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, aquí está hablando del retorno del Señor, porque recordemos que en el contexto de Juan 21 el Señor todavía no se ha ido a la gloria, ¿ya? No ha ascendido todavía, y entonces este que yo venga es la misma venida que se habla en todo el resto de las escrituras, porque hasta donde yo sé, hay una pura segunda venida, hay una sola segunda venida, no he encontrado otra, no he encontrado una tercera venida. Entonces, cuando dice si quiero que se quede hasta que yo venga, entendemos que está en armonía con lo que había dicho en en Mateo 16, 27 y 28, y en muchos otros textos, ¿ya? Que el retorno de él iba a ser en la generación de ellos, la generación que lo vio. Entonces, si quiero que se quede hasta que yo venga, implicaba, como en Mateo 16 había dicho que algunos
no iban a probar la muerte, no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios viniendo con poder. Entonces, de ahí a que este yo venga, entendemos que aplica para la segunda venida y Juan iba a estar vivo. Y entonces, si Juan iba a estar vivo, lo más probable, y sabemos por la historia que fue así, entonces implicaba que la segunda venida, una vez más, era inminente para ellos, iba a venir en esa generación. Y por eso que de nuevo cuando dice acá, no le dijo que no moriría, ¿sí? Pero Jesús no le dijo no morirá, sino que si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Te fijas? Entonces, claro, aquí uno podría implicar también, uno podría decir implícitamente está Juan diciendo que él murió, ¿ya? Pero no murió hasta que el Señor viniera. O sea, estaba en vida cuando Él volvió. ¿Ya? Si quiero que yo quede hasta que, si quiero que se quede hasta que yo venga, esto implica que en el retorno del Señor Juan iba a estar vivo. ¿Ya? Y está en armonía, como digo, con otros versículos que la venida del Señor iba a ser en esa generación. Y el versículo 23, pero Jesús no le dijo no morirá. ¿Se fijan? Entonces, aquí Juan aclara que el Señor en ningún momento dijo que Juan no iba a morir. Ahora, si nosotros leemos entre líneas, y aquí cada uno asume, pero por lo menos uno podría deducir acá que cuando dice no morirá, implica entonces si iba a haber el retorno del Señor e iba a estar vivo, entonces implica que la resurrección y el arrebatamiento, como se entiende en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, entonces no implicaba un sacar del escenario terrenal a la iglesia. Ya, porque en el retorno, acá, uno podría leerlo entre líneas, ¿ya? Pero bueno, lo digo, habría que, después cada uno lo examina mejor, pero me parece a mí que lo básico, lo esencial aquí, lo que sí está el texto diciendo, es que Juan lo más probable es que iba a estar vivo en el retorno del Señor. Eso básicamente, Brian. No sé si te ayuda algo eso, si ahora lo expliqué mejor. Sí, ahí entendí. Ok, ya no más. Sigo entonces. Seguimos con otro texto, aquí en Hechos, Hechos capítulo 2. Ya sabemos que en Hechos capítulo 2 es la venida del Espíritu Santo, en las Biblias, muchas que tienen título. Y el versículo 16. Recordemos que aquí es donde los discípulos se ponen a hablar en otras lenguas. Y entonces algunos piensan que están borrachos, están llenos de mosto. Unos se burlan diciendo están llenos de mosto. Claro, porque los ven hablando en otras lenguas. Ya, lenguas que para ellos no las entendían. No todos. Algunos, como hablaban, había mucha gente allí con distintos idiomas. Entonces, los que los que se sorprendían era porque no entendían que el hablar de los discípulos, como hablaban en distintas lenguas, hablaban para muchas de las personas que estaban reunidas. Y entonces algunos que no entendían esas lenguas, pero otros sí, obviamente, entonces pensaban que estaban borrachos. De ahí a que el apóstol Pedro, en el versículo 15, dice, estos no están borrachos, como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día deberían ser como las 9 de la mañana. Si entendemos que Juan está tomando desde las 6 de la mañana, si lo entendemos así, ¿ya? Debería ser porque es temprano. ¿Sí? La idea es que es la hora tercera del día, implica entonces que tiene seguramente manejando un calendario romano, no el hebreo.
¿no? La hora tercera del día. O si también puede ser que en ese tiempo el hebreo también partía desde las 6 de la mañana, una cosa así. ¿Ya? Lo que sí está claro es que es tempranísimo, son como las 9 de la mañana. Como se habla del día, entonces lo más probable es que sean como las 9. Y Pedro sigue diciendo, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces cita la profecía. Y aquí es súper bueno entender que los apóstoles, lo he dicho otras veces y ustedes lo saben, que los apóstoles siempre van a respaldarse con lo que está en el Antiguo Testamento. Y ellos le dan la interpretación correcta porque el Señor Jesucristo les enseñó. Entonces, esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro. Y el versículo 17, y sucederá en los postreros días. ¿Se fijan? Aquí está. En los postreros días. Esto es lo que sucede en los postreros días. Es verdad que ustedes y yo y hemos escuchado que se dice que nosotros estamos viviendo los postreros días, pero la Biblia enseña que Pedro, en los días de Pedro se está viviendo, ellos estaban viviendo los postreros días, y son los postreros días del antiguo pacto. Muchos de los hermanos, de nuestros amados hermanos que son futuristas, que creen que todavía tienen que pasar estas cosas en el futuro, así como yo también lo creía antes, ellos entienden que desde los días del Señor, ¿ya? Desde ahí en adelante son los postreros días, hasta ahora, incluso ahora, y quizás cuántos miles de años más. ¿Sí? Entonces los postreros días para ellos son hasta la venida del Señor. Y en cierto punto tienen razón, el tema es que donde lo ubican, porque como ubican la venida futura para nosotros, entonces claro, para ellos son los postreros días. Lo que están en lo correcto es que los postreros días son hasta la segunda venida. Esos serían los postreros días. Y como nosotros creemos, por lo menos yo creo, que la segunda venida ya fue, entonces los postreros días ya no aplican para la iglesia. Y recordemos que la iglesia no tiene final, tiene un reino que es eterno. Entonces, no podríamos estar hablando de postreros días para la iglesia. Estos postreros días, y lo vamos a ver aquí en el mismo contexto, que se refiere al antiguo pacto. Y esto es lo que está diciendo Pedro, ¿ya? Y lo otro importante, que en el versículo 16 dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ya? Entonces estaba escrito y tenía que cumplirse, ¿ya? Tenía que cumplirse eso. Esto, o sea, lo que está sucediendo ahí en ese momento, es lo que el profeta Joel había advertido, había dicho, había profetizado. Y Pedro cita la profecía. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Ese en aquellos días son los días que está viviendo Pedro. Como Pedro aquí está citando la profecía, entonces él cita la profecía. Joel dijo en aquellos días. Esos aquellos días son los que ahora, en el tiempo de Pedro, están viviendo ellos. Y por eso que, como vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces están hablando en otras lenguas y están profetizando. Entonces, aquellos días ahí no son aquellos días futuros para nosotros, sino que para nosotros ya son pasados. Para Joel era futuro, aquellos días en el futuro distante para él, pero para Pedro era el presente. ¿Ya? Y Pedro aquí sigue citando la profecía y dice, y haré prodigios arriba, perdón, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esto es lo que dice Joel en la profecía. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, nótese eso,
antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y ojo que aquí, otro dato muy importante acá, es que esto tiene que pasar antes. Lo que está viviendo Pedro, dice, esto es lo que dijo Joel, y está pasando antes de la venida del día del Señor. O sea, antes que venga el día del Señor, esta es la venida. ¿Ya? De nuevo, ahí tenemos la venida del Señor, que también es conocida como el día grande y manifiesto. Un día de tinieblas y no de luz, como vemos en otros profetas. Entonces, esto es lo que, algunas cosas que tenemos que ver acá, que la obra del Espíritu Santo potenciando a los discípulos para que hicieran milagros, para que hablaran en lenguas, etcétera, todos los dones del Espíritu iban a estar en vigencia hasta la segunda venida del Señor. Hasta ahí van a estar en vigencia porque a ellos, y ahí estamos viendo que Pedro está diciendo, esto es lo dicho. O sea, en ese tiempo se dio el tema de los dones, de los carismas, ¿ya? Y era hasta el día del Señor. Entonces, por eso que, aprovechando el texto, creemos, algunos de nosotros, es verdad que no toda la iglesia, pero muchos de la iglesia creemos que los dones ya no están operativos. Los dones, que personas tengan dones espirituales no están operativos, porque entendemos que eso se cumplió en el tiempo de Pedro, allí vino el derramamiento del Espíritu, y dura hasta la venida del Señor. Entonces, nosotros decimos, por lo menos yo hasta ahora entiendo eso, ahí cada uno después lo examina mejor, yo entiendo que los dones espirituales aplicaron a la iglesia primera hasta que el Señor volvió. Una vez que el Señor volvió, entonces ya no fueron necesarios los dones espirituales. Uno de los problemas que se presenta cuando, especialmente para aquellos que piensan que el Señor tiene que retornar en un futuro nuestro, y era lo que comentábamos hace un tiempo atrás, es que si creemos que el Señor tiene que volver en un futuro nuestro, entonces, ¿cómo es que nos vemos estos dones en todo lugar? Nos vemos hombres con este poder de lo alto, estos dones del Espíritu que hacían grandes señales, grandes milagros. No los vemos, pero los vimos sí, o sea, sabemos que estuvieron en la época de los apóstoles porque quedó escrito. Ahí se vio el poder de Dios obrando en hombres, los cuales Dios los ocupó para obrar milagros, y especialmente los apóstoles. Entonces, nuestros hermanos futuristas aquí tienen un problema, me parece a mí, porque los dones, si ellos piensan que hasta el día del Señor y que esta es la segunda venida, según lo que podemos entender en la Biblia, entonces tienen un problema, porque si es futuro no vemos dones ahora operando, no vemos esos dones espirituales, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, cuando Pedro sigue hablando acá, sigue predicando, recordemos Pentecostés, Hechos capítulo 2, en el primer siglo, cuando los apóstoles están vivos, Pedro está predicando a su audiencia ahí, que están en la fiesta, mucha gente se había congregado allí, y él le sigue diciendo, y dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
tomándole vosotros, lo matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo, a quien Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y aquí entonces Pedro sigue hablando de la resurrección del Señor. Y si seguimos más adelante, ustedes lo pueden ver en el contexto después, ¿ya? Aquí sigue hablando de la resurrección, versículo 33, dice, así que, hablando Pedro acerca del Señor Jesucristo, así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Y ahora, ¿por qué es importante también este versículo? Porque los apóstoles entendieron que el Señor se sentó a la diestra, ¿ya? Que llegó a la diestra del Padre, que está allá. ¿Ya? ¿Por qué saben que ya está a la diestra del Padre? Porque ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, tal como el Señor les había dicho, que Él se iba a ir e iba a enviar la promesa del Padre. Entonces, cuando ellos entendieron que el Señor Jesucristo ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, es porque ellos recibieron el Espíritu Santo. Por eso que dice, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¿Se fijan? Entonces, es bien importante entender también este asunto, que los apóstoles, ¿por qué entendieron que el Señor estaba a la diestra? Porque recibieron el Espíritu Santo y fueron capacitados para testificar, tal como se les dijo en Hechos 1:8 y en otros versículos también. Después, más adelante, bueno, aquí le sigue diciendo que el Señor Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos, en el versículo 38, compungidos de corazón, entonces dicen, ¿qué haremos? Y en el versículo 38 Pedro les dice que se arrepientan, que se bauticen, etcétera, ¿ya? Y fíjense de nuevo acá, porque para vosotros, el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y el versículo 41, así que el versículo 40, me salté, que es bien importante, que esta parte que era la que quería llegar también, para darle mayor contexto, fíjense, dice acá, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta, ¿se fijan ahí? Esta perversa generación. ¿Y por qué esto es importante? Porque los profetas, empezando desde Moisés, ¿ya? Deuteronomio 32, había dicho que la nación de Israel era una generación perversa y que en esa generación perversa él iba a venir e iba a cortar su relación de pacto con ellos. Y es lo que se está cumpliendo. Se empezó a cumplir acá, ¿ya? Esta perversa generación. Y es la generación de ese entonces. Así que es súper importante que, de nuevo, esta perversa generación, y está en línea con todos los otros versículos que hemos analizado acerca de las parábolas, en cuanto el Señor siempre enseñó que Él iba a volver en vida de aquellos que lo vieron a Él, de aquellos que se enteraron de su venida, de los milagros, de la predicación del Evangelio, que había dicho que el reino de los cielos se había acercado, y Él se lo dijo en la misma cara, con parábolas, y también derechamente se los dijo que a ellos se les iba a quitar el reino, y esa era esa generación. Así que aquí tenemos otro texto bien importante para darle vuelta, ¿ya? Ahora, otro texto en Hechos, el capítulo 17, y fíjense que aquí es el apóstol Pablo, a ver si lo puedo ver acá para que ustedes vean aquí, en Tesalónica y después en Berea, ¿ya?
en Berea y ahora en Atenas. ¿Ya? Aquí en Atenas. El texto que vamos a ver nosotros aquí es cuando el apóstol Pablo está en Atenas. Aquí es donde él estaba viendo la ciudad que estaba entregada a la idolatría, etcétera, ya. Y el versículo que nos interesa a nosotros es el versículo 31, cuando él está predicando. Voy a leer un poquito el contexto para que no sea tan directo al versículo, ¿ya? Entonces, aquí, desde el versículo 23, ubicarlo mejor. Él está entonces en el Areópago, y el versículo 23 en adelante dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerlo, a este yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscaran al Señor, si en alguna manera, palpando, lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Entonces, en esta predicación del Areópago hay algo bien importante que el, el, el apóstol Pablo dice. Aquí, cuando dice, ha establecido un día en el cual ha de juzgar, fíjense esa palabrita aquí, ha de juzgar, si ustedes la ven acá abajo, ¿ya? Ha establecido un día en el cual ha de juzgar, aquí, entonces fíjense la palabra que está en el griego. De nuevo, melo, que significa, ya sabemos, estar a punto de, disponerse a, tener que, estar destinado a. Y también se traduce como venidero o futuro. ¿Mm? Entonces, si, si nos damos cuenta, debería uno entenderlo, que el apóstol les está diciendo a, a la audiencia en el Areópago, en el primer siglo, que Dios ha establecido un día y está a punto de juzgar al mundo. Y esta palabra mundo, aquí, esa palabra mundo, no es cosmos, sino que es la tierra habitada. ¿Ya? Aquí, Icumeni. Se traduce como mundo, también tierra habitada, humanidad, el imperio romano. ¿Se ve? Entonces, también es importante ver que aquí dos cosas bien importantes, que la palabra que se usa acá y que no la traducen, en otros contextos, la misma palabra la traducen a punto de, estar cerca de, estar próximo a, estar a la mano, etcétera, pero aquí no la traducen. Entonces, queda como ambiguo, pero ellos lo entendieron muy bien.
Por eso cuando dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Pero Pablo decía que ese día ha establecido un día, vamos a ver esa palabrita, establecido un día, ¿ya? No, no, está correcto. Entonces, ese día que Dios estableció, en otros contextos aparece como que es algunos le llaman el kairos, ¿ya? O el kairos, un día determinado, un momento preciso. Y Pablo está diciendo que ese día establecido está a punto de, y en este caso está a punto de juzgar al mundo, o sea, la tierra habitada, el imperio romano, como vimos ahí, por aquel varón a quien designó. Y se fijan, aquel varón es el Señor Jesús. Y fíjense que está relacionado con la resurrección de los muertos, porque si va a haber juicio, entonces, y aquí ya sabemos que aquel varón, este es el Señor Jesús. Y juicio, y para que haya juicio, entonces obviamente que tiene que haber resurrección de los muertos. Y aquí también es interesante, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, esta frase, esta frase de resurrección de los muertos, eh, se entiende, o lo entiendo más bien, lo entiendo como que se incluye que los que están vivos también van a ser juzgados. Y como está a punto de, se entiende que los que están vivos van a ser juzgados también. Pero los que están muertos tienen que resucitar. ¿Ya? Eso lo dejo para que le den vuelta. ¿Ya? Lo importante aquí entonces, hartas repeticiones de hecho, allá, pero ustedes me perdonan por eso, por favor. Lo importante entonces es que para Pablo era inminente en el contexto de lo que él está viviendo aquí en el Areópago y en su predicación, él está diciendo que la venida de aquel varón y el tiempo determinado para juzgar a toda la tierra habitada de ese entonces estaba a punto de, ¿ya? Ese ha de juzgar, ha de, ¿m? Es la palabra ahí que no la traducen como debería haber sido, por cuanto ha establecido un día en el cual está a punto de juzgar al mundo con justicia. Esa es la idea más o menos que debería darse allí. Ok, avanzamos. Otro texto que tenemos aquí en Hechos está en Hechos 24. ¿Mm? Aquí vamos a ver el título para que vean que Pablo aquí ya está siendo presentado ante Félix. Recordemos que lo tomaron y lo llevaron donde Félix, y él tiene que declarar ahí, tiene que declarar, porque lo acusan y entonces está siendo acusado y él se está defendiendo. Y él dice, lo voy a leer del 14 para darle un poquito de contexto, pero ya saben, ustedes lo pueden ver de nuevo en su contexto. Pero esto te confieso, que conforme a aquel camino que llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Se fijan, miren, esto es súper importante, súper, súper importante, porque Pablo no va a hablar algo, ni va a creer, entendemos, ¿ya? Algo que no sea la ley y los profetas, o sea, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Sirvo al Dios de mis padres creyendo, dice él, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Teniendo esperanza en Dios, dice el versículo 15,
de Hechos 24, teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos tienen, los que lo acusan. Los mismos que lo acusan, que dice, Pablo dice, tienen la misma esperanza que tengo yo, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Se fijan? No solo de justos, sino que también de injustos. Ahora, ¿qué es lo importante acá de nuevo? Porque donde dice ahí que ha de haber, y fíjense de nuevo la palabra aquí, la voy a poner de nuevo ahí, de nuevo, melo, estar a punto de. Es la misma palabra y ustedes, si hacen el ejercicio, buscan en los diccionarios, es la misma palabra. Ahora, esto obviamente que yo lo aprendí de otros. Y lo único que hace es verificar si es así o no. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, ha de haber, de nuevo, se traduce, en vez de ser a punto de, sino que se traduce a de, que ha de. Entonces, de nuevo para Pablo era inminente, era algo que iba a pasar en la generación de él, para Pablo. Y de nuevo, aquí resurrección de los muertos, de justos como de injustos. Se fija que aquí está hablando de personas, esa resurrección de muertos son los que están ya en el sepulcro. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Por qué digo yo que se refiere solamente a los que están ya en el sepulcro, que ya son cadáveres? Porque como se habla de resurrección de los justos, y en las escrituras los justos ya resucitaron. Si los justos, o sea, si están vivos, ya es porque resucitaron. Por eso que el Señor dijo que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque ellos eh, ya tienen la vida que viene de Dios. Como dice Efesios 2, Colosenses, donde se habla de que ya que habéis resucitado juntamente con Cristo, como dice Romanos capítulo 6, entonces los que están vivos, el hecho de tener la vida de Cristo, haber sido bautizados juntamente en el cuerpo del Señor, juntamente con Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, al haberse unido a Cristo, entonces ellos recibieron la vida. Por eso que acá se habla de resurrección de los muertos, así de justos, estos son los justos que ya murieron, y obviamente los injustos que están muertos. De nuevo, lo importante acá, otra vez, es que la inminencia de la palabra en el griego, una vez como que al traducirla, nos queda a nosotros como ambigua. ¿Mm? Así que ahí tenemos otro pasaje. Y para el apóstol Pablo era tan importante predicar este mensaje porque él lo entendía claramente, que estaba a punto de suceder. Y al comunicarlo, obviamente que no todos iban a creerle. El último, vamos a ver el último, ya, por la hora. Aquí estamos en Romanos, el capítulo 8, ¿ya? Romanos capítulo 8, entonces nos habla de que somos coherederos con Cristo, ¿ya? Por el hecho de estar unidos, estando en el cuerpo de Cristo, entonces somos herederos, somos una nueva creación. Entonces, fíjense, lo voy a leer desde el versículo 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se ve la importancia acá de que todos los que tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.
Y el apóstol dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso le está comunicando Pablo a la audiencia en Roma. Y les dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, Cristo ya en ese tiempo, cuando Pablo escribe, Él ya sufrió la crucifixión. Entonces, esto se ha de entender en el ámbito espiritual. Y el versículo que nos interesa, el 18, dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se fijan? Dice gloria venidera, que en nosotros, y si sabemos lo que es la relevancia de la audiencia, Pablo de nuevo está hablando de la inminencia para ellos. Él se incluye y dice, la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. La 60 dice, en nosotros ha de manifestarse. Ahora, de nuevo acá, la venidera, la gloria venidera, aquí, abajito, no sé si alcanzan a ver ahí, la voy a levantar, es la misma palabra de nuevo, perdón, la gloria venidera, aquí, ahí, la gloria venidera, de nuevo la palabra es melo, estar a punto de, la misma palabra, con la gloria que está a punto de ser manifestada en nosotros. Esa es la idea ahí, que el apóstol está transmitiendo, que está comunicando. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, otro texto que nos lleva a pensar en la inminencia que el apóstol anunciaba y que sabemos que está en armonía con lo que el Señor Jesucristo enseñó y con lo que los profetas también enseñaron. ¿Por qué lo entendió Pablo? Porque el mismo Señor Jesucristo le comunicó, le enseñó lo mismo que a los demás apóstoles. Por eso que encontramos armonía en todas las escrituras. De ahí que decimos, si hay algún versículo que no está en línea, no está en armonía con otros textos que nos hablen del mismo tema, si no hay armonía, significa que estamos interpretando mal. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Entonces, en cuanto a estos textos, ¿ya? Y si tienen algún comentario, algo que agregar, me avisan, ¿ya? Paré un poquito antes para si es que hay algún comentario. Tenemos 10 minutos todavía. ¿Qué tal? ¿Tiene algún comentario? Sonia, adelante. No, bien, o sea, lo que me quedó claro, claro, es lo importante de estar en línea en el tiempo en que se hablaban las cosas. Correcto. Eso. Sí, Porque igual como uno tenía la costumbre de hacer como que esto fuera para nosotros también, entonces ahí es donde se arma la confusión. Entiendo a los hermanos que les cueste sí, encajar ahí, pero hay que seguir aplicándose y seguir aplicando las reglas de la hermenéutica que han sido súper buenas. Eso. sí, pues, cuesta. Yo estuve como cerca de 30 años, yo creo, más o menos, cerca de 30 años, creyendo así y yendo a la Biblia, leyéndola con mis propios lentes. Y es súper importante lo que tú dices y lo que hemos estado ya viendo. Así que no sé si hay algún otro comentario. ¿Se fijan que en los textos que hemos visto
si uno se detiene un poco que se detenga y vea la relevancia de la audiencia y se ocupe de los tiempos que se dicen allí, entonces uno se da cuenta que la inminencia no era para nosotros, no es para nosotros, era para ellos. ¿Mm? Ismael, ¿tú quieres decir algo? No, el tema de, bueno, como ya estamos viendo lo que dicen los apóstoles, o sea, lo que aprendieron directamente del Señor, y ya vimos lo que el Señor decía, Ya, como él hablaba de los postreros tiempos. Y claro, pues, cuando habla de Pedro es súper decidor esa parte, y sí, a mí me llamó la atención cómo la pasaba por alto, porque como él dice clarito y cita a Joel, y sí, más encima dice estos postreros días y les dice esto que están viendo ahora, Pentecostés, lo correcto. que nosotros conocemos como Pentecostés. Estos son los postreros días y esto está delante de ustedes. Entonces, ¿qué van a pasar 2000 y 2000 años más o menos aproximadamente para que Ah, 2000 años duran los postreros días y no sabemos cuánto más? sí, Entonces, va tomando más sentido y también me acordaba de ese versículo que decía del Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces, claro, es como, ahí se cumplió, ahí se están cumpliendo, esos son los últimos días y para ellos ya queda poco, ya no falta nada y van a sí, estar vivos algunos, como dijo el mismo Señor Jesucristo, que era lo que veíamos de que cuando se habla de, si yo quiero que el que vivo quede a ti. sí, Entonces, va a ser ahí, va a ser a esa generación, a los que mataron al hijo del dueño de la viña y todo lo que hemos visto. Entonces, los discípulos también transmitieron de manera súper clara, y acá se nos entrega el versículo de Joel, más evidencia aún de que era para ellos. sí, sí, correcto. No, súper bueno. Me alegro que cada uno vaya recibiendo cada día un poquito más de luz al respecto. Los postreros días. Ahora, lo dije cuando comenté el versículo, sabemos que muchos, y cuando escuchamos al hermano Sugel Michelén, él también cree que estamos en los postreros días. Ahora, si uno les preguntara a ellos, tendrían que decir que el reino en el cual está la iglesia tiene últimos días. ¿Y por qué creen que tiene últimos días? Porque creen que la segunda venida es futura y esa segunda venida implicaría, según lo que ellos entienden, implicaría que la iglesia tiene que ser juzgada. Y ahí es donde se nos complica todo, porque si vemos que para la iglesia ya no hay condenación, el hecho de estar en Cristo, estamos en el reino eterno, que no tiene fin, entonces de nuevo vemos que no aplica, no, los posteriores días, la iglesia no tiene postreros días, y ese es el punto, según lo que yo entiendo, la iglesia no tiene postreros días. Los postreros días era para un pacto que en muchos textos de las escrituras se dice que iba a terminar. Una relación de pacto de Dios con la nación de Israel que de muchas maneras el Señor les dijo lo que les iba a pasar. Entonces, entender ese tipo de cosas, que la iglesia tiene y vive en un reino que no tiene fin, un reino eterno, según lo que los profetas han dicho, el mismo Señor enseña y las cartas del Nuevo Testamento enseña eso, y el mismo concepto de escatología, que es el estudio del tiempo del fin, entonces no aplicaría para nada para la iglesia, pero sí aplica para el pacto mosaico, para la era mosaica, para todo el sistema que Dios instauró y que dijo que era temporal, hasta que viniera el Señor. Entonces, de muchas maneras se nos enseña que lo que iba a terminar era el viejo mundo entendido por todo lo que implicó el antiguo pacto, esa relación que Dios estableció con la nación y que terminó con la venida del Señor en el año 70. Eso es lo que tuvo fin. ¿Ya? Así es que qué bueno que vayamos avanzando un poquito más. ¿Ya? No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, lo que sea. Si no, lo dejamos hasta aquí.
Hermano Guillermo, Dime bien. eh, más adelante vamos a ver como lo que dice el pastor Gilberto Miguel Rufat, ¿no? Sí, sí, la idea es que lleguemos a esos textos. Ahora estamos sobrevolando pasajes, no nos hemos metido así versículo por versículo como debería ser, sino que estamos viendo el bosque, los límites del bosque. ¿Ya? Estamos ahí. Después nos vamos a meter entre medio del bosque si el Señor permite y vamos a ir analizando, pero ya sabiendo los límites. ¿Te fijas? Porque eso es súper bueno. Tú te ubicas mejor cuando sabes los límites, ¿ya? Te ubicas mucho mejor. Y es más, entiendo yo que algunos gente que ha estudiado la Biblia dicen que lo mejor es siempre hacer sobrevolar, las veces que sea necesario sobrevolar y ver los detalles en cuanto a límites, en cuanto a cosas que desde arriba se ven un poco mejor. Pero cuando nos vamos a meter a estudiar ya versículo por versículo, vamos a meter entre los árboles, entonces bueno tener la panorámica, primero la panorámica completa, dónde vamos, ¿ya? ¿Dónde estamos, dónde vamos, dónde termina? Y después vamos a ir viendo los caminos que haya o el camino que haya. Entonces más o menos esa es la idea, ¿ya? Pero sí, sí, va a ser súper bueno ver lo que dice nuestro hermano Gilberto. Ahora, hoy día nomás estuve escuchando a un hermano que subió un video hace 2 o 3 días, o 3 días nomás por ahí, del hermano, del hermano MacArthur, donde se nos habla del rapto, donde se predica del rapto. Entonces, y ahora con el tema de la guerra que se ha suscitado ya en el Medio Oriente, entonces, claro, todos estos temas salen a la luz, empiezan a salir a la luz y si uno no tiene claro lo que dice la Biblia, entonces puede que opine de mala manera. Así que eso, lo dejamos por ahí. Si pueden, también escuchen a nuestro hermano Gilberto en lo que él piensa en Apocalipsis capítulo 20, porque yo creo que esa es la diferencia. Nuestro hermano Gilberto, por lo menos yo aprendí mucho de él, he aprendido mucho de él y pues seguramente voy a seguir aprendiendo de él, como de otros. Y yo creo que si Dios ha usado a alguien para moverme del amilenialismo al preterismo parcial, yo creo que uno de ellos fue el hermano Gilberto. Y ahora, al empezar a analizar el texto, claro, uno pasa al lo que se conoce como el preterismo total o preterismo pleno, donde ya hay una escatología cumplida, y es la escatología del antiguo pacto, que tuvo su fin y que dio paso al nuevo pacto, que no tiene fin. Entonces, vamos a ser bueno. Y si el Señor permite, si podemos invitar a alguien que tenga una opinión distinta, aunque ustedes ya saben que hay muchos que opinan distinto, pero si pudiéramos invitarlo así que conversen en buena con nosotros sería impecable. ¿Ya? Yo he escuchado a mi hermano Gilberto Estado, lo han invitado de otras partes y estaba bien interesante. Él se mantiene en su línea de preterismo parcial, amilenial, preterismo parcial. No es postmilenial, sino que es amilenialista, preterista parcial. Así más o menos yo le he escuchado que se declara. Y me parece súper bien, me parece súper bien. Sería lindo que pudiéramos interrelacionar y ver algunos textos que, por lo menos a mí, me dan a entender que todo ya pasó. Aparte con todo lo que estamos viendo, yo cada vez me convenzo más mientras, mientras les presento los versículos a ustedes para su análisis, yo cada vez me convenzo más de que la doctrina bíblica, puedo equivocarme, obviamente, ustedes ya saben que puedo equivocarme, me he equivocado muchas veces, pero creo que hasta ahora no he tenido dudas con respecto a algunos versículos que los esté interpretando fuera de lo que nosotros nos propusimos. Texto en su contexto, la relevancia de la audiencia, la gramática, la analogía de la fe. Por lo menos eso básico he procurado no salirme,
Y si me he salido, me encantaría que alguien me dijera, no has considerado esto, y como hermanos en Cristo pudiéramos ayudarnos. Lo he dicho hartas veces también. Y sería bueno. Ok, ahora sí. En la noche del rey, un misterio sellado, Dios al siervo fiel lo ha revelado. Una estatua brillante de gloria y poder, la cabeza de oro y de hierro y barro sus pies. Oro y plata pasaron, también el bronce cayó. El hierro fue fuerte, mas se dividió. Los pies de barro y hierro no pudieron sostener, y la piedra del cielo los vino a vencer. No fue con espada ni mano de hombre, su trono es eterno, su juicio responde. Los días postreros ya fueron cumplidos, el reino ha venido, ya ha florecido. El reino eterno es de la piedra fiel, no fue cortada con mano, viene del cielo, no tendrá fin, jamás será vencido. Cristo reina, su reino ha nacido. No hay otro reino que pueda igualarlo, ni fuerza humana que pueda quebrarlo. Él es la roca, fundamento seguro, su reino es presente